Doctor Emilio Pagotto. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Hola Adriana, Dani, muy buenos días para ustedes. Es un gusto volver a estar en el programa, en el aire de la 1013. Sí, doctor, para nosotros también. Un gusto. Y sobre todo porque hay temas que en su momento habíamos dialogado y nos referimos al caso de la niña denominada Arcoíris, para evitar también la victimización. Desde el ámbito nacional, publicaciones distintas como lo que apareció en Página 12 hace algún tiempo, además de los videos que hemos visto, doctor, en las últimas horas, y esta situación de la justicia nacional con la justicia provincial, instituciones intermedias que están interviniendo en esta causa, y usted también como protagonista, ya que entiende una de las partes. ¿Nos puede contar cómo está esta situación, doctor? Bueno, en primer lugar te quiero contar, Adriana, que el seudónimo, todas las personas tenemos derechos personalísimos. Uno de ellos es el nombre y también el seudónimo. Es decir, yo tengo que consentir que me quieran llamar o conocer públicamente como Juanita, como Pepita, como lo que fuese, ¿no? A esta niña, oportunamente, la justicia, es una niña que hoy tiene 7 años. Su vida ha sido judicializada casi desde su nacimiento, desde 2018 aproximadamente. Su papá ha tenido siempre inconvenientes para poder tener contacto regular con su hija, pues había una mamá que ejecutaba diferentes conductas tendientes a obstaculizar el vínculo no solo paterno-filial, sino también con toda la familia paterna íntegramente considerada, ¿no? Y en ese contexto es que la mamá formula una primera denuncia por un presunto abuso sexual en la que imputa o denuncia al abuelo paterno. Es decir, el papá de esta niña nunca estuvo ni está acusado formalmente de conductas que tengan que ver o que puedan encuadrar en un delito contra la integridad sexual de esta niña. Nunca, jamás lo estuvo. Eso lo aclara inclusive la página del Ministerio Público Fiscal, es decir, los fiscales, los que son dueños de la acción penal y acusan a las personas, han hecho un informe oficial el año pasado, hace algunos meses, en la que indican que el papá no se encuentra sospechado ni imputado por hechos de abuso sexual en contra de esta niña. Frente a esa primera denuncia en 2018, la justicia dispone de manera preventiva suspender el contacto entre la niña y su abuelo paterno. ¿Bien? Esa denuncia termina concluyendo con la niña presentaba tristemente algunas zonas enrojecidas de su cuerpo cuando es examinada por el médico, pero en la entrevista cuando la niña es oída en cámara Gesell manifiesta cosas que son tremendas en relación a su mamá, tristemente. La niña expresa que su mamá la lava tan fuerte que a ella le arde y no se puede parar ni sentar del dolor. Eso está acreditado con informes. Todas las expresiones de la niña han sido evaluadas por los psicólogos que desde esa fecha, desde ese año, vienen interviniendo en este conflicto. Bueno, con motivo de una serie de pruebas, se dispuso el sobreseimiento del abuelo. Ese sobreseimiento, es decir, se determinó que el hecho por el cual el señor había sido acusado no existió. Ese sobreseimiento fue confirmado. La mamá, no conforme con esa resolución, apeló. Esa apelación tuvo un resultado negativo, es decir, la Cámara confirmó el sobreseimiento y frente a eso, no contenta con ello, la mamá fue al Superior Tribunal de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia también confirmó ese sobreseimiento. Con motivo de que el plan les había salido mal y que sin perjuicio de ello siempre subsistió la prohibición de contacto entre la niña y el abuelo paterno. Considerando la conflictividad de esta familia, la familia dispuso, por suerte, colocar cámaras de seguridad en el exterior de la vivienda, en el interior de la vivienda, inclusive en las zonas en las que, en el baño, por ejemplo, hay una cámara que identifica, es como una casa de gran hermano, le diría, la casa de esta familia, en su vehículo se filman y demás. Luego de una serie de acontecimientos muy lamentables, el juez, lo que dispone el juez civil, es para garantizar la integridad de la niña, supuestamente ante las manifestaciones de la mamá, no de la niña, porque la niña fue, además de ser escuchada en cámara Gesell, fue oída en entrevistas privadas y siempre ha expresado su deseo de ver al papá. El juez fija un régimen de comunicación en un parque, en una zona pública, en el parque de la ciudad. Bien, el papá podía tener contacto con su hija durante determinada cantidad de horas en un lugar público, en este caso en el parque de la ciudad. Llamativamente, ingresa la segunda denuncia.
ya la niña, sin tener contacto con el abuelo, y teniendo visitas con su padre en un lugar público, la madre manifiesta que la niña, luego de 2 días de haber concluido la visita con el padre, que había una persona, sin identificarla, le hacía daño. Entonces, formulan una segunda denuncia penal por un presunto abuso. La niña es sometida a un nuevo examen, un protocolo de abuso sexual. Se determina que la niña no presenta indicadores de abuso sexual infantil, eso lo determinan los profesionales que intervienen en ese protocolo. Lamentablemente, al día siguiente de formular la denuncia, como la madre advertía que la maniobra no le funcionaba, se incorpora una prenda de vestir íntima de la niña, en la que surgiría manchas compatibles con líquido semiótico, es decir, con semen. Bien, frente a la gravedad de lo acontecido, inmediatamente toda la familia paterna, a las pocas horas de que esa presunta prenda apareció, se someten a la justicia y queremos que nos periten, queremos que nos saquen sangre, que hagan lo que sea necesario para que determinen si es nuestro eso o no. Es decir, todos fueron. Claro. Sospecho que si alguien hace algo, voluntariamente toda la familia se quiera someter a una prueba como tal. Yo digo que esto estuvo tan preparado porque la cantidad que colocan de ese líquido en esa prenda es tan ínfima, que el laboratorio de Salta, porque esto se hizo en el laboratorio de la Fiscalía de Salta, cuando se hace el análisis, determina que sí es ese líquido que le acabo de mencionar, pero que es tan poca la cantidad que no se puede determinar a qué ADN pertenece. Sin perjuicio de ello, los familiares paternos, todos se habían sometido voluntariamente a la a la muestra de ADN. Sin perjuicio de la niña en cámara Gesell, nunca, en su testimonio, nunca identifica lo que la madre señala que su niña le cuenta solo a ella. Como el abuelo era el denunciado, ese día se pudo probar que el abuelo en ese horario de la visita se encontraba en la Universidad Nacional de La Rioja, se pidieron las cámaras, se acreditó en definitiva que ese día que la madre indica que ocurrió ese hecho, el abuelo paterno no tuvo contacto con la niña. Las celdas telefónicas donde impactó en la antena, es decir, fue una investigación, porque en los medios nacionales se dice que esto no se investigó, y se investigó en profundidad, han declarado cientos de testigos, las maestras de la niña, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente esa causa también se dicta el sobreseimiento, y ese sobreseimiento, es decir, el abuelo es inocente, también fue confirmado por la Cámara Tercera cuando la mamá interpuso un recurso de casación, de apelación, perdón. Ahora esa causa está en el Tribunal Superior de Justicia con una casación que no está resuelta. En el medio, el juez civil fue ampliando el régimen de comunicación y fue ordenando determinadas medidas de prueba. Entre ellas, todos los informes de los gabinetes técnicos que han venido interviniendo a lo largo de este proceso. Todos son concluyentes. La mamá de esta niña violenta en forma permanente el derecho de esta niña a tener una vida libre de violencia y sobre todo contacto con su familia paterna. La ha tomado a la niña, la ha asimilado como una parte de su cuerpo, dicen los profesionales, que no la pueden separar. Todos los informes psicológicos y psiquiátricos del padre son positivos, y bueno, y la niña expresa permanentemente su deseo de ver al papá. En el año la mamá en un momento tuvo suspendida la comunicación con la niña, solo se le permitía tener contacto 2 veces por semana, porque los profesionales que seguían el caso indicaban que no solo la mamá, sino también la familia paterna, implicaban un riesgo para la menor. Entonces se la conceden al padre. En ese momento, cuando estuvo con el papá casi 6-7 meses, las maestras prefieren al buen desempeño de la niña, a un rendimiento escolar extraordinario, a un buen vínculo con sus docentes y con sus amigos. La niña no manifestaba signos de ser presionada, violentada, etcétera. Una niña libre, feliz. Tristemente, en el año pasado, en marzo, del año de las presiones que ejercieron algunos funcionarios públicos, senadores, ministros, etcétera, el juez dispone que la niña tenía que compartir 5 días, con una semana con cada progenitor. Y como el papá tenía permanentemente problemas para que la mamá le entregue la hija en el domicilio, el juez busca un lugar neutral y dispone que la niña tenía que ser, cuando terminen sus días, dejada en el colegio y luego la buscaba el papá que le correspondía la semana siguiente. ¿Bien?
Sí. En marzo del año pasado, la niña desapareció, no la llevaron más al colegio, estando con su mamá, y en junio nos enteramos que la mamá es intimada a que escolarice a su hija. La madre sostenía que la niña debía ser escolarizada por medios virtuales, cuando ya estábamos en clases presenciales, un jardín de infantes, ¿no? O sea, imagínense, primer grado, perdón. La gravedad, la necesidad de que los niños de esa edad compartan, que desarrollen relaciones interpersonales, etcétera. Bueno, desoyó todas esas órdenes y aparece en Buenos Aires en junio del año pasado, y ella acude a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es una oficina idéntica o similar a la que tiene el Ministerio Público Fiscal, es decir, la Unidad de Violencia de Género. La mamá acude, relata todos estos hechos que yo les he resumido, como que ella es víctima acá de situaciones, nunca cuenta que el abuelo fue sobreseído y que están en plenas investigaciones. Ella es evaluada y no la niña, y allí manifiesta que se encontraba en tránsito en la ciudad de Buenos Aires por unos estudios médicos. La ciudad de Buenos Aires fija irresponsablemente, la jueza, una jueza que forma parte de estas organizaciones también, que ya se jubiló, fija medidas cautelares y le prohíbe al padre acercarse a la niña mientras ella permanezca en Buenos Aires. A partir de allí comienza un conflicto de competencias entre los jueces de La Rioja, que venían interviniendo en el caso desde 2018, porque son los jueces competentes, porque la niña tiene su centro de vida en La Rioja, tiene su familia, siempre fue a la escuela aquí, tiene sus amigos, toda su familia vive acá, etcétera, ¿no? La justicia de Buenos Aires determina una audiencia privada con la niña, el área de psicología de la Cámara, nada más y nada menos que de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil y comercial. El equipo técnico forense en psicología determina, en un informe muy concreto, de que la niña tiene una personalidad muy constituida, que la niña ha manifestado en reiteradas oportunidades que no le ocurrió nada desagradable encontrándose con su papá, que quiere verlo al padre, que extraña jugar al básquet con el padre, pero llamativamente, obviamente. Eso le escucharon en noviembre, desde julio, no lo veía, desde marzo no lo veía el padre. Ella dice, por ahora lo quiero ver solo por Zoom o por videollamada. Bueno, uno puede, es contradictorio y sostenente, quiero ver por videollamada y al mismo tiempo decir que quiero jugar al básquet con vos. Digo, tiene que ver, esto puede inferirse claramente que hay una seria, la niña está sufriendo gravemente presiones, ¿no? En ese contexto, Adriana, estoy tratando de ser lo más escueto posible, la jueza de allá declara la incompetencia y dice, si realmente esta niña tiene el centro de vida en La Rioja, yo no puedo seguir interviniendo. Frente a eso, la mamá interpone un recurso de apelación. Esa apelación fue rechazada en el día de ayer, y en el día de ayer se dispuso que los jueces de La Rioja son los únicos competentes, pero la Cámara de Buenos Aires dejaba sin efecto el traslado a la ciudad de La Rioja porque, por todos estos acontecimientos de público y notorio, sostuvo que no estaba garantizada por el momento la seguridad de la niña. Y que la niña, obviamente, una niña que ha sido sometida a una situación de estrés absoluto el día miércoles, a la que ya me voy a referir a él. En el medio, en diciembre del año pasado, el juez de Buenos Aires ordena la búsqueda de paradero de la niña, porque la mamá denunció que vivían en un domicilio, cuando la policía lo fue a constatar, es un edificio en el que funcionan oficinas. Entonces, el juez ordena la búsqueda nacional. La mamá es citada en 7 oportunidades o 6 oportunidades aquí en La Rioja, audiencias, la citan a la niña para ser escuchada, no la trae, no viene ella. Entonces, el 22 de diciembre se ordena la búsqueda de paradero de la niña y de la madre. Se ordena poner su fotografía en Missing Children, se ordena la intervención del Sistema Federal de Búsqueda de Personas, la alerta Sofía, que finalmente no la activó el Ministerio de Seguridad de la Nación, etcétera, una serie de medidas para dar con el paradero de esta niña, y sobre todo de la madre. El juez en feria, en enero de este año, declara la rebeldía de la imputada, porque no vino a casi 5 audiencias que se fijaron, y ordena su captura nacional. El día miércoles, luego de difíciles tareas investigativas, porque la Policía Federal y todos los organismos federales no están respetando las resoluciones de la Justicia de La Rioja, en razón de los vínculos que esta señora tiene con el presidente de la Nación, damos con el domicilio. Entonces la jueza penal, porque esto también es llamativo, la mayoría de las personas que están decidiendo y intervienen en este caso son mujeres.
mujeres. Ordena el allanamiento del domicilio, la detención de esta mamá sobre quien pesan más de 8 causas penales por desobediencia a la autoridad e impedimento de contacto agravado, y seguramente ahora se suma una causa de secuestro, porque la niña estaba escondida en un departamento, no salía, no tenía una vida propia de la niñez, esto con el objeto de que no la encuentre o que alguien la identifique en Buenos Aires y llame a la policía. Y bueno, lamentablemente ese allanamiento se cumplió, pero la orden de detención no se pudo ejecutar y tampoco se pudo ejecutar el traslado de la niña, que era lo que la justicia había ordenado, porque claramente la situación ha generado, imagínense, la policía llegó a las 6 de la tarde y estuvieron ahí hasta la 1 de la madrugada porque intervino la defensora de los derechos del niño, niñas y adolescentes, Marisa Graham, que es amiga íntima de la señora Silva Sarrant, intervino la ministra de Género de la Nación, fueron al domicilio, estuvieron allí, en el interior, irrumpieron el operativo policial y comenzaron a convocar a agrupaciones feministas, que en la puerta domicilio, más de 150 personas, impidieron el trabajo de 5 efectivos, que fueron inclusive desarmados porque sabían que había una niña, era un operativo pacífico, comenzaron con cánticos, cortes de calle, violencia, etcétera. Y bueno, frente a eso, la justicia, para resguardar la integridad de la niña, tuvo que suspender ese operativo, tuvo que suspenderlo, no se la pudo trasladar. Por supuesto que la niña estaba en una crisis absoluta, pero que no tiene que ver con que no quiere verlo al papá. Lamentablemente, posiblemente estas sean ahora las expresiones de la niña, porque siempre lo que le dijeron es que si ella veía a su papá, su mamá terminaba presa. Tal vez lo que acá la niña lo terminó ayer de confirmar con este episodio, que debía ser express, que debía ser rápido, pero que bueno, por estos contactos que esta mujer tiene, todo se ha dilatado y les ha permitido generar un escenario como el que hemos visto, tristísimo, de personas que sin conocer los expedientes, desoyendo la información judicial y la voluntad de la niña, que es la de ver a su papá. Porque imaginemos que solo respetemos lo que la niña dijo la última vez, que quiere jugar al básquet, pero que lo quiere ver por videollamada. ¿No le van a permitir a esa niña que por videollamada pueda verlo a su papá? Si es su deseo, es su derecho. Bueno, todo eso no se permitió. La niña, la señora Graham, que no tiene competencias para disponer, para sublevarse con una resolución judicial, ordenó la intervención del Consejo de Niñas y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires, un consejo que es manejado ideológicamente por ella, y tenemos prueba de que están preparando informes sumamente, contrarios a los que la justicia viene haciendo de 2018 a la fecha, que de algún modo para justificar la actuación de la señora Graham, que irregularmente intervino. Fueron 5 diputadas nacionales, fue el partido de izquierda, es una situación muy delicada porque estas conductas se están replicando en otros casos, ¿no? Esto de formular denuncias falsas, abusarme de un contexto en el que las leyes dan una amplia protección a la mujer, porque hay desigualdades históricas que hay que superar y que hay que trabajar para generar identidad de condiciones, pero esas leyes, lamentablemente, por un conjunto de personas, están siendo utilizadas con fines distintos para los cuales fueron creadas, y esto genera que el sistema judicial tenga que desoír o no se ocupe de las verdaderas víctimas, que luego terminan con hechos aberrantes de homicidios, o no de homicidios, pero de situaciones de violencia extrema diarias, que, afectan la integridad de cualquier persona. Esta causa, hay más de 29 causas que involucran a esta niña. ¿Saben lo que significa el desgaste jurisdiccional que implica esto? Personal afectado en forma permanente para trabajar cuando la niña no ha sido víctima del delito que la madre insistentemente afirma. Entonces, de algún modo, el Poder Judicial de La Rioja, ayer, considerando que la madre existe riesgo de fuga, de que ella se fugue del país, a pesar que tiene prohibición de salir del país, hay indicios severos de que quieren sacarla a la niña de modo ilegal, más seguras, porque este país está atravesado por la corrupción y por la mafia, entonces la droga ingresa de modo irregular por la frontera. Todos sabemos lo que pasa en la frontera, ha habido informes de periodistas nacionales. Entonces,
la jueza lo que ordenó frente a ese riesgo inminente es que la detención domiciliaria de esta mujer en Buenos Aires. Y bueno, la justicia tendrá que trabajar en cómo puede organizar un operativo para trasladar a esta niña a su centro de vida, que es La Rioja, y que pueda vivir una vida tranquila, que pueda ver a su mamá y que pueda ver a su papá, y que vaya al colegio, que pueda compartir y que no viva una vida de encierro, cual una fugitiva a los 7 años de edad. Eso es lo que ha pasado, Adrián, es muy preocupante. Hay una intervención directa del presidente de la Nación, nosotros lo vamos a denunciar el día lunes, penalmente a él, a la señora Graham. Y bueno, el presidente de la Nación es un nabo que nos está condenando a todos los argentinos a una crisis económica sin precedentes, que la protege a la delincuenta, porque lo ha dicho la justicia, de la Cristina Kirchner, ¿no? Que están llevando al país a una crisis no solo económica, una crisis moral sin precedentes, y ellos son los que están interviniendo y apoyando a esta señora. Entonces van a tener que hacerse cargo, como funcionarios públicos, de interferir, primero en decisiones judiciales, que eso es incorrecto, pero si aún quisieran intervenir porque tienen una petición, lo que vos quieras, llamarlo al padre, escucharlo al padre, que el padre te lleve el expediente y de ¿qué pasa acá? ¿Quiere hablar? Consúltela a los jueces. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo una jueza, creen que es fácil para una jueza librar una orden de detención en un contexto? Bueno, una mujer muy joven, la jueza que ha ordenado este allanamiento. Es decir, pasan muchas cosas, la justicia no es solo la letra fría de la ley, hay muchas cosas que se interpretan porque son conflictos humanos, sobre todo de esta magnitud. Entonces, no solo ha costado mucho que el sistema judicial avance, pero le han dado señales previas a esta señora de que amigables, señales que yo nunca vi con otra causa, Adriana y Daniel, porque acá cuando te quieren detener, te mandan a detener, no te preguntan. Acá le invitaban, le aclaraban que no le iban a detener, le ponían a disposición móviles que no sean de la policía, sino móviles civiles para que no quede estigmatizado. Todo eso, eso no se ve en ninguna causa judicial, y sin embargo, no venía a las audiencias, y no la traía su hija para ser oída. Entonces, bueno, la justicia no tuvo otra decisión que lamentablemente allanar el domicilio, fundamentalmente para dar con el paradero de esta niña, que se consideraba perdida y extraviada desde el año pasado. Es terrible, doctor, porque además, siguiendo, por ejemplo, lo que publicó Página 12, donde están también los videos que hemos compartido de esta situación, uno se siente una marea de opiniones, pero al fin de cuentas es un avallazamiento de instituciones sobre la justicia. Bueno, el gobierno, de hecho, lo está haciendo todo el tiempo. Y bueno, Quintela dice, ustedes cuando me presentaban, dice que no va a cumplir con los fallos de la justicia. Claro, claro. Y bueno, entonces, estas son las señales que la dirigencia le está dando a la sociedad, frente a la cual es un poder judicial sumamente desprestigiado, porque hay mucha gente muy buena en el Poder Judicial, pero hay otra que es muy mala, muy delincuenta, muy analfabeta, ¿no? Que opacan a los malos, que pudren el cajón entero, y que bueno, y la justicia entonces no se puede mostrar fuerte porque también le pesa el desprestigio de las macanas que se mandan a aquellos jueces o funcionarios judiciales que siguen en sus funciones. Claro. Porque el problema aquí es que cuando alguien se manda una macana lejos de ser repudiado, y bueno, le doy la protección, y como veo que no pasa nada, y bueno, lo veo que yo lo puedo hacer. Entonces, es muy compleja la situación del país, Adrián, y lamentablemente esta familia se ve atravesada por esta falta de institucionalidad en el país, por un delincuente y como nabo, bruto, aspecto de poco higiénico como del presidente de la Nación, porque, bueno, no sé si vos lo has visto, pero el aspecto que tiene da la impresión de que se baña cada 15 días, entre otras cosas. No es un dato menor, es la imagen que uno da al mundo. Sí, hay... La imagen que el mundo tiene sobre los argentinos. Seguro. Más allá que a mí me quieran decir de estereotipos y qué sé yo, porque ya van a salir aquellos. Estoy muy desconstruido, en mi casa puedo lavar los platos, puedo pasar el trapo, puedo cortar el césped, no tengo ningún problema. Es decir, que a mí no me vengan a correr con eso. Hablo de otra cosa, de lo que somos ante el mundo y de las señales institucionales, de las señales institucionales que están percibiendo y consumiendo la sociedad.
Justamente. Ahora cualquier mamá que quiere que su hijo no vea a su padre por X motivo personal de ella o de él, o cualquier papá, puede ser a la inversa, sabe que se puede comunicar con esta delincuenta de Marisa Graham o del presidente de la nación, y que bueno, y ellos van a intervenir y van a frenar una orden judicial. ¿Esto está bien? No, esto está mal. Y esto hay que repudiar. Las decisiones judiciales nos pueden gustar o no, pero para eso hay recursos. Y el Poder Judicial nos puede gustar o no, su nivel de prestigio, su nivel de intelecto o no, pero es el que tenemos y nos tenemos que someter a él, y si no hay que trabajar para cambiarlo. Sin duda, sin duda. Por eso, doctor, cuando lo llamábamos era sin querer molestarlo, porque sabíamos que ayer iba a ser una mañana bastante complicada entre lo que aparecía en televisión, lo que nos contaban las redes, lo que, bueno, de alguna manera también se contactaron con nosotros para darle difusión al caso de la nena, avalando la defensa de su madre. Y no estamos para eso, nosotros estamos para informar, no para ser parte de, pero sí para escuchar atentamente los que hoy deben hablar. Sino para que una causa judicial, y es terrible la situación de esta niña, 7 años perseguida por la justicia, con una mamá que hace lo imposible para separarla del padre, con un padre que quiere verla, con un abuelo sospechado y con el escrache para todos los que se rodean en esta historia. Es terrible cuando uno ve que hay instituciones que sobrepasan lo que dicta un juez. Entonces yo me siento en una situación de indefensión absoluta. Porque más allá de que... Es una situación de indefensión porque te puede pasar como obvio, abuela. Claro, esta familia claro. Ellos estaban en Buenos Aires, Adriana, ayer, el miércoles. Tuvieron que viajar. Inmediatamente se volvieron porque los amenazaban con denunciarlos penalmente y tenían una fiscal que forma parte de este movimiento que ya iba a ordenar su detención. Se volvieron... ¿Qué es esto? ¿Por qué nadie los escuchó? La Graham, el presidente, si quiere intervenir, oiga, si hay un papá que viaja, bueno, que viene emprendiendo una lucha como tal, digo, es un padre que evidentemente ama a su hija, porque si no, lo primero que hace, tira la toalla y chao. El padre sabe que la niña está en riesgo porque lo dice la justicia. Claro. Por eso es la mamá, a la justicia le ha privado la responsabilidad parental. Es decir, la madre, desde diciembre del año pasado, no podría ni siquiera tener contacto con su hija. Y sin embargo... ella es la que vive con ella. Pero además, doctor, tira sobre tierra todos los informes, lo que dijeron las psicólogas, los especialistas, la Cámara Gesell, los jueces. O sea, uno determina, y yo soy una defensora absoluta de todo lo que puede ser una injusticia, cuando algunas veces parece todo que es una injusticia, pero en realidad no puedo dejar de lado lo que opinan, no tan solo los abogados, los defensores, sino también, no tan solo centrarme en lo que puede decir alguien, siendo mujer, en defensa absoluta y ciega. Si hay especialistas que fueron pasando por todos estos años diciendo que lo que dice la mamá no es lo justo y que en realidad ella tiene determinada distorsión con respecto a lo físico con su hija, y lo que decía la nena en Cámara Gesell, que además se ventila todo, también ante eso uno debe rendirse, porque si no, no cree en nadie. No creen las psicólogas, no creen la Cámara Gesell, no creen los jueces, no creen nada. O sea, estamos yendo exclusivamente por el hecho de decir es una cuestión de género, la están avasallando a la mujer y vamos detrás de eso. Mira, Adriana, el último informe que se hace el 3 de noviembre en Buenos Aires, luego de una entrevista con la niña de 1 hora y media casi, que participó la jueza, el defensor de niños, el equipo de psicología forense de la Cámara Nacional, te voy a leer el último párrafo, ese informe que es muy breve, porque si es breve es porque no ha habido mayores cosas que resulten de interés para la causa. Dice, la niña tal se presentó en forma cordial, muy comunicativa, acompañada de su muñeca, con buen despliegue de su lenguaje, respondiendo a lo que se le preguntaba de manera tranquila, agregando detalles de manera segura, no haciendo mención a ninguna situación desagradable. Sin perjuicio de que antes, bueno, expresa el deseo y el afecto que tiene por... extraña a sus abuelos, extraña jugar a las cartas. Digo, tampoco vamos a creer entonces ahora en la justicia nacional, porque se lo acusa al abuelo paterno de que es empleado administrativo en casa de gobierno, muchos años fue, y es jefe de despacho de la Secretaría de Justicia, porque dice, él jefe de despacho de la ¿no? Que tiene semejante poder este tipo, que tiene un auto modelo 2006, que tiene una casa modesta, que no tienen un mango, han tenido que pedir plata prestada para viajar a Buenos Aires.
Es indignante, es indignante. Ahora, doctor, ¿cómo hace? Y creen que tienen un poder para manejar a todo el sistema judicial de la nación. O sea, es algo, pero por eso pasa, vuelvo a lo mismo, porque hay un descrédito total del sistema judicial. Claro. Bueno, pero nosotros no podemos ser jueces. O sea, no podemos transformarnos cada institución o que a quien se le ocurra, porque también de alguna manera no estamos hablando de algo que duró 2 meses, estamos hablando de por todas las partes y años que pasó estas causas que me dijo. ¿Cuántas tiene, doctor, en total? Hay 29 causas penales, 30 ya con la última, y hay en total 3 causas civiles. La causa civil, el expediente tiene casi 12 cuerpos, esto es decir, casi 6.000 hojas. No, es una locura. Es una locura no tan solo para la nena que tiene 7 años, para esa familia ya estigmatizada desde todo lugar. Bueno, el abuelo que... En la causa intervinieron 7 jueces, 3 asesores de menores, 7 jueces en la provincia, ahora hay que contar de Buenos Aires. Todas las instancias recursivas, todo el equipo, porque la mamá, cuando una de las profesionales del cuerpo... me olvidaba un detalle. La última médica forense, porque el año pasado hacen una nueva denuncia de abuso, dice que la nena relata hechos ocurridos en octubre del 2021. ¿Sabe qué? Cuando la médica forense, una mujer médica forense, la revisa a la niña y dice, miren, la niña no está, porque en el protocolo de abuso sexual infantil lo primero que se hace es, entre otras cosas, se detalla el relato que la persona revisada, el relato libre, lo que le cuenta. Sí. No le preguntan sobre el hecho, porque eso es revictimizar. Si la niña tiene alguna expresión voluntaria, se deja constancia inmediatamente. La niña expresó, mamá, ¿qué tengo que decir para que me compres la mochila? Pero además de eso, la médica la revisa y dice, la nena no tiene lesiones. Entonces, ella coloca abuso sexual clase 1, es decir, inexistencia de elementos que permitan inferir el abuso. ¿Sabe qué hicieron con esa médica? No. La golpearon y la amenazaron. La abogada de esta señora y esta señora, la mamá de la niña, rompieron el protocolo y exigieron que venga otro médico. Vino un médico varón que ya declaró y dijo que tuvo miedo y que le exigieron poner que el abuso era clase 2. Eso pasó, y hay una denuncia de esa médica. Es decir, si un hombre hace eso, destruye un elemento de prueba, le aseguro que sigue detenido. ¿Y qué pasó con esa abogada y qué pasó con esa mamá? Tienen la niña y esa abogada sigue litigando. Esa denuncia es grave. Yo te la voy a hacer, te voy a mandar copia, Adriana. Todo aquel que dude de esto, yo les puedo mandar... Eso está en el expediente. Lo que está ocurriendo en la prensa nacional es real malicia. Nunca se han comunicado con la familia para decir qué pasa, para saber otra versión. No hay, porque lamentablemente para ellas las constancias de las causas las perjudican. La niña manifiesta los supuestos abusos solo cuando está con la mamá y con las psicólogas que la mamá busca para eso. ¿Sabe la lucha que ha sido para el juez civil hacer que la niña pueda tener terapia psicológica? Porque la madre quería una terapia con un señor Estola de Buenos Aires, que uno lee sus redes sociales, es un militante del feminismo, etcétera, etcétera, que puede serlo, pero que claramente no es objetivo porque es amigo de la madre. Entonces, la niña tenía su psicóloga de siempre, durante 1 año y medio, en el hospital de la madre y el niño, una oficina pública. Una psicóloga, una chica joven, excelente, mesurada, objetiva. Cuando la niña estaba con la mamá, a la psicóloga no asistía. ¿Por qué? Porque la psicóloga no ponía en los informes lo que esta mamá quería que ponga. Claro. Por eso es que la justicia ha llegado al extremo de ordenar, la debieron haber ordenado la detención a la primera desobediencia. Adriana, un hombre que hoy, con medidas de prohibición de acercamiento, se acerca a una mujer que denuncia ser agredida, termina preso. Esa es la actitud que tiene hoy el Poder Judicial con un masculino que violenta una medida de protección. Esta mamá tiene más de 11 causas por desobediencia. ¿Escuchan lo que les digo, no? Sí. Y en ninguna se ordenó su detención. Nunca. Han amenazado a una jueza. Eso está en un acta. Vos me sacas a mi hija y ya vas a ver lo que te va a pasar. Se suspendió la audiencia. Y la jueza, lejos de denunciar ese hecho y ordenar en el acto el arresto, se apartó de la causa. ¿Quién era la jueza? La hija de quien ahora es defensora de esta señora. Qué casualidad todo, ¿no? Es demasiado doloroso, porque detrás de este tipo de historias
Hay un país que entiende y quizás que no. Hay ciudadanos que necesitan saber la verdad. Y también hay abogados como usted, doctor, que va contra el poder. Porque es esto. Es luchar contra el poder que hoy está en Buenos Aires. Y es el poder también que tiene no tan solo una mirada de género particular, sino todas las instituciones que están dando vueltas alrededor. Y quien esté escuchando, sin ninguna duda, va a decir, pues entonces, ¿cómo es el tema? Es claro, es tan claro. Pero también ir en contra de esta forma de gobernar hoy es ponerse en contra a instituciones, a mujeres, a una organización judicial que va conforme a la política. Cuando no se respetan la división de poderes, pasan estas cosas. Porque de otra manera nunca se hubiera concebido una historia así tan particular. Y esta mente de una niña de 7 años que la han conformado detrás de revisaciones, psicólogos, causas, papeles, corridas. Me imagino lo que debe haber sentido cuando vio a todas estas mujeres que estaban gritando en la puerta del departamento ayer cuando no pudieron sacarla a los policías. O sea, es todo extraño, raro, confuso. Por eso, doctor, en esta mirada y en estos minutos que nos ha regalado, le agradecemos infinito lo que No, mira, Adriana, te quiero... Es el 27 de abril esta médica forense. Sí. Mira lo que relata y lo leo rápido. Sí. Al presentarse en el consultorio médico se encontraron allí 2 personas que se identifican como abogadas, siendo una la doctora Elida Bajera, la abuela de la víctima, la madre de la víctima y la víctima. Procede a explicarle a la madre de la menor la modalidad del examen médico y solicitarle la firma de consentimiento informado del protocolo destinado a tal fin. Se lleva a cabo el examen y al finalizar se le explica a la progenitora el resultado del mismo, es decir, inexistencia de rasgos compatibles con abuso. Ahí comienza mi odisea, ya que la misma se ofusca y comienza a negar el resultado. No he escuchado mis explicaciones. Acto seguido decido salir afuera del consultorio y preguntarle al resto de las presentes si alguien la podía acompañar para calmarla. La doctora Elida Bajera es quien se identifica como abogada y se ofrece a ingresar al consultorio. Procedo nuevamente a explicar el resultado del examen y lejos de calmarse comenzó a propiciar insultos, amenazas y expresiones descalificativas. Esto lo está diciendo una mujer médica forense del Poder Judicial. Ahora, la mamá lo único que quiere escuchar es que su hija fue abusada. Lamentablemente ella quiere escuchar eso. Esto es tremendo que una mamá pueda, cuando su hija dice que no lo fue, ella quiere hacer que su hija diga lo contrario. Pero esto no está ocurriendo, Adriana, con este caso. Hay cientos de casos idénticos. Cientos de casos idénticos en el Poder Judicial de La Rioja. Mamás violentas. Hay muchos casos. Uno de estos afecta a una familia muy querida de Chilecito, sobre el que no me puedo explayar más por el momento. La justicia ahora ha actuado, veremos cuáles son los resultados, pero hay mucha violencia de madres contra niños. Como también la hay de varones, hay muchos hombres condenados. La justicia de La Rioja se la pasa condenando a abusadores sexuales. La mayor cantidad de condenas que tiene el tribunal, la única cámara penal que hay en La Rioja, es sobre abuso sexual. La mayoría son hombres. Ahora, este hecho trágico de La Pampa nos está haciendo ver de que la mujer también puede ser salvaje, también puede ser dañina, y que el relato de alguien lo tengo que creer, pero que no es palabra santa, que puedo ponerlo en duda, que puedo investigar, que puedo profundizar. Hay un caso que indudablemente nos sacudió, dolió. Y en base a ese caso, que también lo nombran algunos oyentes que están escuchando, con respecto a Lucio, indudablemente hay una mirada que se ha transformado en diferente, distinta. Uno ya sospecha de todo, de todos sospechamos de todo, porque de verdad nos desnuda como sociedad, pero como ser humano. Somos tan buenos como decimos que somos tan creíbles como decimos que somos. Las mujeres somos las únicas inocentes siempre. El hombre es el culpable siempre. Y todo esto que se manifestó en los últimos tiempos hizo que cada uno empezara a alejarse del relato del amigo de la amiga para empezar a tener voz propia en esto, ¿no? Y nos dice... Adriana, te voy a contar una experiencia personal como consecuencia de este caso. Un día iba caminando yo a tribunales y una de estas abogadas me pega un codazo.
Entonces yo le llamo a mi novia, le digo, mira lo que me pasó, porque ella la conoce. Sí. Me llama la atención la actitud, le digo, me parece muy llamativo, qué suerte que había 2 personas viendo. ¿Qué hice? Fui a hacer la denuncia, por suerte, a la mañana temprano, me vine al estudio, hice la denuncia y la presenté. ¿Qué hicieron estas mujeres? Se fueron a la tarde, invirtieron la situación, dijeron que ellas habían sido agredidas por quien le habla. Pasaron un informe a la psicóloga y la psicóloga dijo que el relato de la denunciante no era coherente, porque nada es coherente en la vida de esta mujer. Entonces, lamentablemente, bueno, por suerte, archivaron la denuncia. Pero digo, a ese extremo se está llegando en estos casos. No, es terrible. A ese extremo de desprestigiar a los abogados, señalarlos como violentos. He hecho una película de este caso, Adriana. La señora Manuela Calvo, que en algún momento se le intentó victimizar como una persona víctima de censura y demás, hizo una película, un corto de ficción que se llamaba El mundo de arcoíris. La palabra arcoíris está prohibida por el Poder Judicial porque esa estigmatiza también a la niña. Todo el mundo sabe quién es arcoíris, es lo mismo que llamarla por su nombre. Claro. Hicieron una película y era la película de una niña abusada por su abuelo, cuando la realidad es que la niña nunca fue abusada por su abuelo. Una jueza mujer, intachable, buena persona, bien formada como la doctora María Aide Payaro, que a veces me saca resoluciones contrarias, pero eso no significa que yo pueda hablar mal de ella, una jueza honesta, prohíbe ese documental y señala que esta mujer utiliza a la niña como un objeto de sus propios fines y no como sujeto de derecho, porque la niña iba a quedar estigmatizada de por vida en un film como una niña abusada, cuando la justicia había determinado lo contrario. Claro. Entonces prohíbe ese documental, prohíbe la publicación. Inmediatamente la jueza fue escrachada, violentada de un modo que nunca vi, por medios nacionales, página 12, por ejemplo. Censura en La Rioja. Como siguieron insistiendo con eso, no nos quedó otra que denunciarla por desobediencia, porque ella no podía hablar de este caso, y ante las serias sospechas de que ella sea la que administra las redes sociales, que también están prohibidas por la justicia, pero hasta la fecha no se las ha podido dar de baja, como justicia por arcoíris, etcétera. Entonces se allanó el domicilio para secuestrar todos los elementos para peritar si esta mujer seguía incumpliendo esta prohibición de violentar a la niña. Y bueno, y después todo lo que se armó atrás de eso, de que en La Rioja censuran a los periodistas. Creo que acá en La Rioja a los periodistas a veces los censuran con la pauta, no los andan censurando con un allanamiento. Es así. Sumamente contrario a lo bueno. Mira, Adriana, han pasado tantas cosas, yo sinceramente no puedo comprender el nivel de perversidad que tiene este caso, el nivel de daño, porque en el medio hay una niña de 7 años. Seguro. Lo que llama muchísimo la atención, doctor, es esta disparidad entre lo que muchas veces pregonamos, decimos y queremos. Es real que si un hombre tiene y hace todo esto, obvio que hubiéramos dicho, inclusive en el programa, de todo y lo hubiéramos perseguido. Al ser una mujer, vamos pensando hasta dónde podemos llegar por el solo hecho de ser mujer. Que tenga tantas causas abiertas y tantos años detrás de esto. Por eso la pregunta que me surgiera decirle, pero al fin de cuentas, si niega todo lo que están diciendo los médicos, porque no es uno. Uno puede sospechar algunas veces, de 1, bueno, 2, 3... pero la cantidad de médicos que lo vieron, que la vieron, pero además las revisaciones, los controles, las cámaras Gesell, o sea, la mamá no piensa en esa niña, lo único que es esta historia que parece un relato... ¿Sabe lo que es? Someter a su hija a 4 revisaciones de abuso sexual infantil. No. Bueno, a eso me refiero, porque, o sea, resguardar... Las revisaciones del protocolo de abuso sexual infantil son invasivas, son traumatizantes. La persona que es sometida, más allá que se hace con toda la paciencia del mundo y los profesionales tratan, te estigmatiza para siempre. Esa es la perversidad a la que me refiero. Claro. Una niña a los 7 años haber pasado por 7 protocolos, audiencias en Buenos Aires, traslado, vivir encerrada para que no la identifiquen. La madre la cambió de colegio 2 veces, la golpearon a las maestras porque las maestras ponían en los informes que la nena cuando se iba con su papá se iba feliz, pedía que la peinen, que la pinten, porque se iba con su papá.
y la madre, para que el padre no la busque, ¿qué hacía? La retiraba minutos antes del colegio. Entonces el padre iba y la nena ya no estaba. Es increíble. No, es increíble el nivel de locura que estamos viviendo hoy. Es increíble cuando todo se mezcla. Ya la justicia forma parte del poder, el poder de la justicia. Yo puedo determinar justicia si quiero, y por eso decía, de verdad uno siente una indefensión, porque al fin de cuentas no sabes el poder hasta dónde llega, qué es lo que hace. No sabemos hasta dónde llega, no sabemos el daño hasta dónde llega, pero bueno, lo que se marca acá es que el nabo delincuente hediondo de Alberto Fernández ha asumido atribuciones de juez. Entonces, bueno, mañana si yo me quiero divorciar, le voy a mandar a él una carta de documento y decir, mira, me quiero divorciar, decime con qué me quedo, a qué horario puedo ver a mis hijos. Eso es lo que está pasando. Ya hace tiempo se creían reyes, y una persona que amo me decía, bueno, hay que preguntarle a un ex gobernador que era bastante dictatorial, que un día salga al balcón y diga, bueno, se quieren divorciar para este lado, divorciado, régimen de comunicación, y bueno, eso es lo que pretendemos. Sí, lamentablemente. Se está violentando la autonomía provincial, hay una violación y la están permitiendo. Y acá está involucrado el ministro Zárate, que hoy le mandó unos mensajes bastante fuertes por WhatsApp, y lo único que me contestó es que soy un niño, y yo le puse que él era un nabo. Claramente se lo puse así. Por favor. ¿Por qué te dijo que sos un niño? ¿Por esta forma? No sé, un colega mío muy conocido aquí en La Rioja, cuando fue el caso de la maestra Pito Albornoz, que atropelló un colega, un abogado, que iba alcoholizado, dijo, el niño pagó, tú quieres prensa. Bueno, le fue mal porque su cliente terminó con la pena máxima de prisión. El ministro también va a terminar mal, porque si hay algo que yo no tengo es no paro hasta que se haga justicia. Yo considero que aquí se está cometiendo una injusticia con una niña, pero sobre todo se está afectando la institucionalidad del Poder Judicial. Si el Tribunal Superior no defiende a los jueces de La Rioja, bueno, yo lo voy a defender porque soy un operador del sistema, y no puedo permitir que una funcionaria como Marisa Graham, atravesada por su ideología, interfiera en la actuación de la justicia. Esto tiene que tener consecuencias. ¿Qué dirán? Todos, Adriana, podemos tener la ideología que tengamos. Sí. Yo no digo acá que, digamos, yo le he dicho al inicio de esta nota, hay desigualdades históricas, las leyes que se han creado son para combatir esas desigualdades, hay diferentes tipos de violencia que padecen las mujeres son víctimas de violencia, hay muchísimas víctimas que son reales. Sí. No podemos distorsionar todo el arco de protección que hemos creado en el Estado para situaciones que son falsas. No, sin duda, pero además esta dicotomía que hay con que si sos feminista vas en contra de los hombres. No es odio, y hoy es lo que se siente. El feminismo no es odio, entendieron todo mal, practican todo mal, no es por ahí, no es lo que estamos escuchando. Las profesionales, psicólogas, por ejemplo, que estuvieron con la niña, psiquiatras, Cámara Gesell, que fueron las que determinaron que la nena no había sido abusada en contra de lo que quiere decir o escuchar la madre. ¿A ellas nadie las protege? ¿Nadie avala su trabajo profesional? Además de las juezas. ¿Quieren que les cuente una cosa? Sí. Una de las psicólogas vive muy cerca de la casa de esta mamá. 3 veces apareció su auto destruido con martillazos, y cada vez que esta psicóloga la encuentran en una despensa, en un supermercado, es agredida e insultada. Creen que el Poder Judicial la protegió, es una mujer, es una psicóloga mujer. La trabajadora social, que en alguna oportunidad fue ordenada por el juez para que vaya y saque a la niña del domicilio de la madre en el que no debía estar, fue amenazada y golpeada. ¿Alguien la protegió? Es terrible. Nadie. Terrible. Entonces nadie quiere intervenir, Adriana. Claro, Las policías de la comisaría primera, que tienen que ir a notificarle a la madre cada vez que tienen una audiencia, no quieren ir. Tienen miedo. Piden ir con refuerzos. ¿Cómo es este tema? Es de verdad una locura. Esto es una locura. Porque ya no sabemos por dónde se podría empezar. No tan solo es el poder político, es todos los poderes que conforman esta nación. No podemos saber, quizá hoy, con este relato, hacia dónde va nuestro país. Bueno, la provincia. Pero siempre hay un alivio al pensar que hay hombres, como usted, doctor,
o cualquier otra figura que se precie, de llegar hasta el final de una historia. Pero además del relato que nos está haciendo, ¿cuál puede ser la grieta que se puede encontrar en esta historia cuando pareciera que todo está tan confuso? Uh-huh. Nosotros... Lamentablemente, lejos los organismos oficiales, lejos de poner mesura en este tema, están generando una grieta terrible y están olvidándose que una niña de 7 años está sufriendo. Y bien decía doctor que hay casos, sí, lo sabemos. Y Chilecito también los tiene y sabemos cuál es el caso al que se refiere. Porque además nos llegan fotos. Y mire, por este caso, digamos, ya los abogados hemos comenzado a ser afectados. Yo la otra vez estaba con mi abuela tomando un café en una confitería céntrica. Mi abuela tiene Alzheimer, creo que ya ni se debe acordar de lo que pasó. Sí. Y la mamá se me vino a la mesa a agredirme. Generó una situación de estrés con una persona que tiene una enfermedad terrible. A mí no me importa porque yo hago un bloqueo contra los nabos y directamente no me afecta lo que me digan. Pero hemos llegado al extremo ya de comenzar ya no identificar, ya cualquiera que se antepone ante lo que yo pienso como absoluto, es el enemigo, lo tengo que destruir así esté tomando un café. Sí. Lamentablemente sí. Y así sucede en otros lugares. Hospitales, por ejemplo. También se transforman en médicos los que van a reclamar. Y esto forma parte también de la falta de compromiso. ¿Se acuerdan cuando yo viralicé a la fiscal que cuando debía estar en su horario de despacho estaba tomando un café y esta causa explotaba? Sí. En ese momento la madre estaba trasladando ilegalmente a la niña a Buenos Aires. En ese momento había que ordenar la detención, no después de 4 meses. ¿Qué estaba haciendo la fiscal? Tomando un café. Claro. Yo la filmé, usted lo ha visto en la sociedad. Pero lo recordamos y lo habíamos llamado también, doctor, en esa ocasión para que pueda salir al aire y contarlo. Sí. Bueno, sirvió para algo, porque ya poco van a tomar café, le cuento. Después de esto. Doctor, le enviamos un abrazo inmenso. Teníamos para preguntarle de cómo está acá en otras causas, pero va a ser para otra ocasión. Tampoco queremos determinar su tiempo legal. Hoy, mucho más siendo viernes a la mañana, sabemos todo el trabajo que debe hacer, no tan solo por este caso, sino por todos los demás que usted tiene. Desde aquí también nos preguntan por el caso Zoe, el caso Dupuy, que recordemos que no todo está como debiera ser. Bueno, fíjense que yo le marqué Marisa Graham. Marisa de Graham es una delincuente porque además es amiga de Alberto Fernández y de la Cristina. Uno busca también con quién se junta, ¿no? Las aguas buscan su nivel. Yo me codeo con delincuentes porque tengo los esfínteres morales también flojos como ellos. Marisa Graham a mí me manda un audio y ella me pone que ella la defiende a la madre y ella es defensora de los derechos de los niños. Pero le quiero decir algo. Con Zoe, una niña asesinada en principio por su madre, quemada, una niña incinerada. ¿Usted cree que Marisa Graham pidió el expediente, tomó intervención en este caso? No lo hizo. En el caso Lucio Dupuy, la señora Graham no tomó intervención. ¿Y saben cuándo se pronunció esta vieja decrépita? Discúlpeme esta expresión, pero es una realidad lo que siento, porque es la violencia que me genera. Hizo un comunicado oficial cuando fueron condenadas porque no les quedó otra, porque estaba siendo escrachada por toda la sociedad argentina, que le paga un sueldo millonario a esta mujer para que defienda los derechos de los niños, pero integra una banda delictiva, una asociación ilícita que se llaman Madres Protectoras. Son este grupo de mujeres que hacen denuncias falsas con el objetivo de que la justicia impida el contacto entre niños con sus progenitores. Eso es lo que hace esta mujer. Pero usted no le escuchó hablar del caso Zoe. Yo después le voy a pasar el número de esta mujer. Ayer, a esta cínica, en la TV pública, cuando la citan a una conferencia, le preguntan a las periodistas, le dicen, bueno, la niña relató los abusos. ¿Usted cree que esta mujer interrumpió para decir, no, disculpen, la niña nunca los relató? No lo dijo. La periodista le dice, bueno, pero los jueces están violando el derecho de la niña a ser oída. ¿Usted cree que ella interrumpió esa conferencia o explicó de que la niña había sido oída 5 veces, 3 cámaras Gesell, 5 audiencias privadas, y que expresó el deseo y el amor a su papá? No lo dijo, ¿sabes? No, en el país enfrentamos una crisis, las infancias están en peligro, evadió, eso es real malicia, actúa con maldad. Yo le voy a pasar el número ahora de esta Graham para que le pregunten a ustedes si le tienen por Zoe, no la deben ni conocer, porque ella es dañina, interviene solo en los casos así.
¿Cómo se hace para separar, doctor, y ya entrando en un ámbito que quizás no me corresponda, que es el psicológico? ¿Cómo se hace para poder separar la cuestión personal, mis ideas propias, mi pensamiento, mi formación, ante una profesión o un cargo que ostento? ¿Cómo hago yo para ser lo más ecuánime posible y dejar de lado mi forma de sentir y de pensar para ser objetiva? Cuando escuchamos inteligencia emocional. Ajá. Disociar. Si uno no tiene la aptitud pero primero, si uno está atravesado de manera absoluta por su ideología, no tiene aptitud para ser un funcionario público. Las instituciones públicas funcionan sobre la base de la pluralidad. Si yo pienso de un modo y de ese modo y soy excluyente y no voy a admitir a que piense de otro modo, reconozco en definitiva mi discapacidad para ser un funcionario público. Entonces, ella no tiene el derecho de aplicar lo que cree en la función pública. Ella debe ser y ser funcionario público implica, como usted lo dice, ser objetivo. Y eso significa despojarme en el momento de todas mis convicciones y subjetividades. No se ve, no se siente, no se escucha, no se ve. Hay tanto lineamiento en estas grietas, hay tanto de lo personal, político y de quizás algunas veces hasta traumas personales. A mí me atraviesa la idea de decir, ¿qué te habrá pasado? ¿Qué te habrá pasado en la infancia que actuás, decís de esta forma? O sea, el odio... Vos marcas un dato que a mí me llama la atención, Adri, que es muchas de las personas que en este caso han tomado intervención reconocen públicamente o en privado, que a uno le llega, haber tenido situaciones traumáticas de niños que no fueron resueltas. Entonces descargan todo eso no trabajado y no resuelto en la vida de otro. El objetivo no es ayudar al otro, es traerlo para mi molino. Claro. Y lo arruino, y lo hago un resentido, lo hago un adicto con... bueno... Qué lamentable. Todo lo que no se resuelve en la infancia, cómo transcurre después en adultos resentidos, odiadores. Adicciones, Adriana. Sí. De lo que no se habla. Sí. Adicciones, generaciones perdidas. Generaciones perdidas, ¿eh? Sí. Eso es lo que nadie habla y es la generación que le toca gobernar el país en poco tiempo. Porque Alberto Fernández va a perder y posiblemente tenga que ir encarcelado por varias cosas, por ladrón y por nabo. Y bueno, pero tiene que haber en algún momento, los dinosaurios se van a morir y va a venir gente joven. Y esa generación de jóvenes, hay mucha generación de personas jóvenes, como quien le habla, que está perdida, que no cree en el país. Hay otra generación formada que se está yendo. Sí. Pero es alevoso la cantidad de jóvenes formados que se van, ¿eh? Sí. Y se van no a hacer trabajo a veces de su profesión, se van a hacer trabajos que aquí no harían, pero se van con la expectativa de países que funcionan, en el que en lo que usted me dice, me garantizan algo que aquí no tengo, que es seguridad. Claro. Saber que nadie va a avanzar contra mis derechos y que, bueno, y si alguien avanza contra mis derechos, voy a tener a alguien a quien acudir y va a ser el responsable. Exactamente. Sí, y eso no tiene precio. Yo no puedo hacer cualquier trabajo que no haría, pero esas condiciones de seguridad tienen que ver con la dignidad del ser humano. Y eso no tiene valor. No. Entonces, por eso los jóvenes se van. Yo tengo un montón de amigos que se están yendo. Sí. Y esto no tiene que ver con ser patriota o no, porque muchos son juzgados. Hoy se van a limpiar piso a otro lugar, un trabajo que no harían acá. No. Se van a buscar una vida digna. Y eso habla también muy bien de las personas que pueden despojarse de su familia. Es muy difícil tomar una decisión así, pero se van a buscar un futuro feliz. Seguro, doctor. Tantos que nos están escuchando están pensando eso, justamente. Tenemos mucha gente y muchos jóvenes, y los que ya se fueron. Es verdad, profesionales de Chilecito que se fueron, gente tan linda, tan joven, que están trabajando de niñeras o de... ¿Sí? Gente que está trabajando de cuidadoras de ancianos o de delivery, pero sí, están en países evolucionados y seguros. Doctor, siempre es un gusto escucharlo, un placer. Nos deja meditando en todo y reflexionando de todo y siempre agradecida por su tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes
me encanta participar en su programa, me encanta la libertad que me dan, la pluralidad que tienen. Bueno, no soy una persona que promueve la violencia, condeno la violencia de género. Tengo muchas personas que atiendo que son víctimas reales de violencia. La gente que a veces me va a ver con esta idea de promover denuncias falsas, le meto una patada ya sabe dónde y vuelan rápidamente. Bueno, entre todos tenemos que trabajar para, bueno, mejorar como sociedad y que esto alguna vez cambie y que las mismas garantías y sueños que la gente se va a buscar afuera las podamos tener aquí, no en un largo tiempo, en el corto tiempo, porque tenemos todas las condiciones para tener una sociedad organizada, ¿no? Seguro. Dice Kitty Ruiz, orgullosa de usted, doctor Pagotto. Nora también nos deja... Bueno. Y eso que ella enseñaba biología y ciencias naturales, ¿no? Es una fiel oyente, Kitty. Orgullosa de usted, doctor Pagotto, con manitos de aplausos. Sara también deja su saludito. Ariel Verón desde Estados Unidos, profesionales, nos dice, bueno, y un ejemplo, va al hueso el doctor. Si el presidente no acata un fallo de la Corte, ¿qué ejemplo le da al resto de los ciudadanos? Y te está escuchando atentamente. Paola dice, no puedo creer... Claro, mire, el presidente, apenas la Corte le sacó un fallo, lejos de atacarlo, ¿qué hace? Acatarlo, juicio político. Claro. ¿Cuáles son las señales? Es decir, para los jueces inferiores, tengo que hacer lo que vos me pedís porque si no te cobro. Claro, exactamente. Y la Corte no es lo mejor que tiene el país, pero son tipos formados. ¿Qué quieren? Llevarlo a Miguel Zárate, a administrar justicia en la Corte. Sí. En otro mensajito dice, no puedo creer lo que escucho, dice Paola, parece un libreto de película. Dios, ¿cómo puede ser que una madre, mujer, haga eso con su hija, también mujer? O sea, qué locura. Uno se imagina como mujer cuáles son las revisaciones a las cuales esta niña de 7 años ha sido sometida. No tan solo las revisaciones con cámara Gesell, las psicólogas y todo lo que ello implica, sino lo físico para saber si fue violada o no, o abusada. Porque no hay una sola manera de las revisaciones ginecológicas que sabemos nosotras, no hay otra, Y las mujeres bien sabemos cómo es esa revisación. Ahora, que una madre permita y acceda 4 veces a una revisación para ver, ¿qué más quiere saber? Si todos les están diciendo que no, ¿cuántas veces más la va a hacer revisar a la hija? O sea, pero qué locura. Si le están diciendo que no, todos los profesionales le dicen que no hay abuso. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere encontrar que no hay? No, qué locura, qué dolor. Qué dolor. Sobre todo vos lo dijiste, Adriana, por es favor. un dolor. Bueno, y así dice en otro mensajito, Jackie, buen día, Adri. ¿Funcionarias mujeres? ¿Queremos más Lucios o Lucias? No entiendo nada. Gracias al doctor, tan nuestro, orgullosa como mujer, como mamá y abuela de él. Lo acaba de decir el doctor Adri, yo pensaba en mis nietos. ¿A vos no se te cruza en la cabeza todo lo que puede pasar con nuestras nietas? Y así otros mensajitos más, doctor, de gente que lo esté escuchando. Bueno, que yo le agradezco, pero no soy yo. Esto lo trabajemos en la familia, porque esto se tiene que hablar. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de falsas denuncias, cualquiera. Y bueno, las consecuencias son fatales. Esta familia Vergara está con enfermedades terminales, algunos de ellos afectados por el estrés, tienen una vida arruinada. Se filman cuando van al baño, con decirle eso. ¿En qué familia pasa eso? ¿Cómo voy a poner una cámara en un baño? Por favor, qué locura. En otro mensaje dice Marcela Crave, un abrazo a Emilio. Iris dice un ejemplo... Marcela, una gran luchadora, Marcela. Yo la quiero mucho, por ahí podemos no coincidir con algunas posiciones o algunas personas que podamos apoyar o no políticamente, pero valoro yo a esa gente que lucha por sus ideales. Marcela, yo la quiero. Te mando un beso grande, Marcela. Iris nos dice desde Córdoba, un ejemplo, doctor Pagotto, felicitaciones, es tan correcto como su mamá, ejemplo de todo. Dios te bendiga, doctor Emilio Pagotto. Estamos locos, dirán otros, che. Sí, obvio. Otros dirán que estoy de compra. Oiga, ¿sabes que me puedo pensar? Te doy el minuto, ¿sabes? Ya no me acuerdo, me puso que yo estoy delirando. No, le digo, los que consumen droga son otros, ¿no? Y mucha. Ay, y otros la venden. Oh, tan directo. El que dijo, el ministro, ¿cuál es el ministro que dijo eso? Zárate, de aquí, el ministro de Seguridad, cuando yo le mando un mensaje anoche que deje de interferir en las causas judiciales,
me dijo que, le dije que él se va a hacer, le dije el poder que no era eterno, y que yo tengo 30 años y me queda vida todavía, y espero que mucha, y que él va a responder por todo el daño que está haciendo en la justicia, apretando jueces, etcétera. Entonces él me contesta que yo tengo un desequilibrio, que estoy, entonces, bueno, le contesté lo que primero le dije que era un nabo, que se dedique a hacer pizzas, porque hay una sospecha de que podría tener una franquicia de una pizzería muy millonaria. Entonces le dije que se dedique a hacer esas pizzas y me contestó que yo era un niño. Le puse que en realidad él no me ofendía porque me confirmaba que él era un nabo y estaba preocupado en manos de quién estaba la seguridad. Y ahí me puso algo como que yo estoy delirando, que soy un delirante. Bueno, ya me bloqueó, así que el último mensaje no le llegó, pero se lo mandé por mensaje común para que le llegue y le dije, ahora me puedes bloquear, pichón. Yo creo que a usted le gusta la palabra pichón. Ay, me encanta. La dije. Ese pichón es un clásico. No puede haber nadie que discuta contigo que no le mande pichón. O qué pichonas, o qué pichones. Si no, le pongo onda a esto, Adriana, nos morimos de la amargura, porque realmente lo que yo les conté es tristísimo. Obviamente. Dice Juan, felicidades por la nota con el doctor Emilio Pagotto, un placer escucharlo. A mí me divierte, o sea, me da dolor, bronca, paso por todos los estadios cuando te escucho. Dolor, bronca, angustia, rabia, me da ganas de agarrar la lanza. Adriana, que yo no soy candidato a nada, porque después empiezan a querer hacerme opereta. Ay, a mí me encantaría. Yo no me... No, ya bueno, más de una vez. Sí, de corazón. Más de una vez dije, doctor, tiene que ser candidato. El gran líder, pero esto lo vengo diciendo desde 20, desde que tenías 12 años, te parabas en la escuela normal a gritar. Ah, por favor, la gente no sabe, no entiende. Familia, los estados de estrés que yo lo hago pasar, porque ellos, mi papá, mi mamá, todos se preocupan por mí, ellos tienen miedo que venga alguna desequilibrada y me haga con revólver y me mate. Y bueno, son los riesgos que se cogen cuando uno quiere ser libre, ¿no? Y decir y vivir como piensa. Bueno, pero lo has sabido desde siempre, no es novedad. Sí, siempre, claro. Toda la vida fue igual, o sea, hoy ya es parte del juego, ¿no? Del juego de la vida. Pero es tan linda la libertad, y por poder eso me decir... gusta hablar con ustedes, porque ustedes ya la han asimilado, la han aprendido. Nada, es un medio que yo respeto, que lo quiero, porque nunca he tenido, esto lo tiene que saber la gente, a mí nunca me llaman además de sorpresa. Ayer me llamaron, yo no podía justo atender porque estaba en una audiencia, y Adriana nunca me dijo, che, no, absoluta libertad, eso es lo que yo valoro de ustedes, y nada, y bueno, por eso los quiero. Igual, el cariño es recíproco. Daniel Tamudo, se ve que ya lo aburre. No, Dani me manda algunas preguntas, él se queda afuera escuchando y me manda algunas preguntas por escrito. Entre esas preguntas estaba qué había pasado con el señor Cano, que después de toda la determinación habíamos quedado ahí, y me decía, no, pero preguntarle después, si da para preguntar qué fue de él y cómo está. Está trabajando, me parece, yo ya no fue por el estudio, lamentablemente, así que no conozco cómo, no pude hacer su seguimiento de su instancia personal, pero imagino que veo, por lo menos problemas no ha tenido. Usted sabe que la gente en general va al estudio cuando tiene problemas, algunos por ahí van a visitarme. Seguro. No tengo novedades de él. Seguro. En otros mensajitos dice, esa mujer está enferma, tienen que tratarla y la criatura no puede vivir con una persona así. ¿Quieren otro caso Zoe o Lucio? En otro mensajito, en Córdoba también lo escuchamos, doctor, quisiéramos tener abogados como usted no está delirando, aquí en Córdoba también hay muchos nabos. Julio dice, lo felicito al doctor Pagotto y si bien no tengo el gusto de conocerlo personalmente, lo felicito. En otro mensajito, ¿viste, Adri, que hay gente para que se arme algo bueno para Chilecito? Como el doctor Pagotto, ¿no? Sí, pero Claro. La gente lo quiere de candidato, doctor. Bueno, pero más allá de eso, la bondad del tiempo, mil gracias por este tiempo. De corazón, sabe, doctor, cuánto lo apreciamos, cuánto lo queremos. Sabes, Emilio, cuánto te queremos. Loco lindo. Los quiero mucho y gracias por el espacio y por todo, ¿no? Al contrario, ahora ya no tan solo son pichones, ahora también son nabos. Otra palabra que la he escuchado decir. Hasta siempre, doctor. Muchas gracias.
Gracias a la gente que me saluda, hay gente que puedo no conocer, le agradezco, tengo una gratitud con ellos. Y Adriana, gracias. Lo que quieras saber de esta causa, con transparencia te puedo poner a disposición todas las dudas que tengas. Así me ha pasado con muchos otros periodistas que afirmaban que el hecho existió, que la niña era violentada y todo. Cuando leyeron los expedientes, tomaron dimensión real del problema en que esta niña es sometida, ¿no? El último mensajito: saludos y felicitaciones al doctor Pagotto. Ser un pensador libre en estos tiempos es casi un pecado. Y me quedo con esta frase y la voy a compartir. Nuevamente, gracias. Un abrazo inmenso.